pues para el tema en particular, vamos a ver. Administración de base de datos con datos concatenados. No es nada del otro mundo. Con datos concatenados. Bueno, ya me perdonan la... ¿Qué son datos concatenados? Tenemos un archivo en Excel que es una extensión que se llama .scv, que es un archivo de texto en Excel. ¿Sí? Sencillamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí al Surpack, vamos a activar nuestra database fundamento teórico que tenemos acá, sencillamente la que estábamos trabajando el otro día. Lo hacemos ahí, buscamos database fundamento teórico y cargamos el perfil de Geology Database. Perdón. Cargamos este perfil de base de datos geológica. Bueno. Una vez cargado el perfil, les voy a pedir, por favor, si podemos cerrar los micrófonos, si son tan amables. Gracias. Vamos a crear una nueva base de datos, Open New. Esa base de datos la vamos a llamar concatenados para hacer ahí la diferencia. Solamente vamos a hacer la carga. Ya el resto es exactamente igual como lo hicimos la clase pasada. Lo llamamos concatenados y le damos a aplicar. Él le va a crear una base de datos igual. Aquí ya la buscamos con Access 2000.mdb. Calculada. Le damos a aplicar, le damos a aplicar y le damos a aplicar. Aquí nos queda conectada la base de datos en la parte de abajo. Perdón porque no la estamos como viendo. ¿Sí? ¿Sí están viendo todo el menú? Sí, señor, ahí se ve la pantalla completa. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces, en la parte de abajo les aparece concatenados. Aquí, en base de datos, hay una parte que se llama administración. Aquí se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, borrar la base de datos, copiarla, limpiarla con la función clear. Me permite limpiar la base de datos. Limpiar una sola tabla. Crear una tabla de estilos, o sea, de colores. Crear una tabla de tipo translation, que si lo que como les comentaba yo puedo traer una base de datos, por ejemplo, de Minex y poderla convertir a una base de datos de Surpack. Crear una tabla, borrar una tabla, actualizar los estilos, que finalmente en esta tabla de estilos nos guarda es los display, cuando trabajamos aquí en Drill Hole Display Styles, nos los guarda ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que si yo le doy aquí clic derecho, le doy refrescar, clic derecho, refresh, y acá tiene que quedar set as Word Directory, y eso es algo que no puede faltar. Aquí ya tengo mi base de datos concatenados. Por aquí la tengo MDB. Verifiquen que tenga la base de datos de Microsoft. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a copiar esto. Voy a copiar concatenados, concatenados LDB y concatenados MDB. Recuerden que si no les aparece, tienen que hacer clic en refrescar para que les aparezca. Voy a desconectar la base de datos. Y sencillamente, pues para hacer el trabajo mucho mejor, voy a crear un nuevo folder que se llame Surpack DB2, SDB2. De ahí voy a pegar los archivos
que tenemos acá, concatenados, y aquí. Clic derecho, copiar. Sencillamente copio DDB y MDB porque la LDB se me da cuando lo conecto. Si yo no lo tengo conectado aquí, no me aparece una LDB acá. Entonces le doy aquí, pegar. Que me quede ahí en mi carpeta nueva. Vamos a copiar collar. Vamos a copiar survey. Collar y survey. Vamos a copiar esas dos primero que todo. Con control, recuerden que con control oprimido puedo copiar las dos. Y le doy aquí, pegar. Y le doy aquí set as Word Directory. O sea, para trabajar en esa carpetica. La setean como carpeta de trabajo. Y cargan su base de datos concatenados. Aquí. Y le damos ahí refrescar. Listo, ahí vamos. Sí, señor, ahí vamos. Bueno, vamos a abrir collar. El Excel. Vamos a trabajar en Excel. Esto es un ejercicio, pues, muy sencillo, pero fundamental también cuando uno trabaja los cursos. ¿Qué es un archivo de concatenación? Sencillamente es un archivo que me permite a mí hacer lo siguiente. En una sola columna traer toda la información, o sea, toda la vamos a pegar en la columna H. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a colocar el separador. Generalmente el separador es una coma. Entonces escribo acá, coma. Voy a hacerlo aquí bien arriba. Por ahí hay un micrófono abierto, gracias. Coloco el separador, una coma, y aquí le voy a escribir el comando concatenar. Escribo igual concatenar y empiezo a hacer lo siguiente. Póngale cuidado cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo se concatena? Como tengo que meter todo en la columna H, entonces selecciono Whole ID, mantengo oprimida la tecla Control y no la voy a soltar hasta que termine. Selecciono la coma, es decir, que ya separé, mediante la coma voy a separar G1, A1, voy a separarlo de B, de la siguiente manera. Empecé a seleccionar acá, vuelvo y lo repito. Igual, concatenar, selecciono con la tecla control oprimida. A1, después selecciono G, después selecciono B, después vuelvo y hago clic en G, hago clic en C, hago clic en G, hago clic en D, hago clic nuevamente en G, hago clic en Y, hago clic en G y hago clic en Z y cierro paréntesis. Esa es la función que tengo que manejar ahí. Si no, pues la hacemos manual. Si no, pues lo haría, pues como les digo, de forma manual. ¿Listo? Cuando le den Enter, pues sencillamente se pueden dar cuenta que todo pasó a una misma columna, a una sola columna, con la diferencia que aquí dice Whole ID, Whole Path, Max Depth, X, Y, Z. Esto, pues yo tomo nota sencillamente de esa distribución. Pues voy a tomar nota acá. ¿Cómo quedó? Esto aquí. Tomo nota de esa distribución ahí en Excel. Y ya lo siguiente, pues es copiar todo lo de todas las columnas. Entonces le voy a dar aquí en la coma, voy a copiar para todos los datos, le doy doble clic en este puntico, o sea, selecciono la celda, le doy doble clic en el puntico y copia el separador. Después vengo y hago lo mismo acá,
all ID en la columna H, en la celda H1 y le doy doble clic en el puntico y copio todos mis datos. Ya me quedan mis datos en una sola columna concatenados. Esos datos pues los puedo pasar a un archivo de texto o puedo crear un archivo de texto de Excel que es CSV. Entonces copio mis datos. Esto es un camello porque si uno no hace bien este proceso, en Surpack le queda mal. Por eso les digo, la opción siempre será trabajar esto con Access. Pero si yo no tengo Access, pues tendré que utilizar alguna forma y una de las formas es esta. Voy a abrir un archivo nuevo de Excel. Vengo aquí a pegar y le doy pegar valores. ¿Listo? Y le doy pegar valores ahí. Y nos queda esto en esta columna. Perdón, contesto acá una llamada. Disculpe. Bueno, entonces lo pegamos aquí en una sola columna. Vengo a archivo, le doy guardar como y le doy examinar y busco la carpeta donde tenemos los datos. Acá en curso, base de datos, o sea, donde crearon la SDB2. Esa es la carpeta que vamos a crear, donde vamos a guardar los datos. Esto pues lo vamos a llamar collar, sencillamente. No importa que aquí haya una collar XLSX, que es el archivo Excel, porque aquí le vamos a cambiar la extensión a CSV delimitado por comas. Ahí les dejo un momentico para que lo miren, lo ubiquen. ¿Listo? ¿Ya? Por favor, me confirman. Les queda collar CSV delimitado por comas y le doy guardar. Obviamente aquí llegue me dice posible pérdida de datos. Algunas características del libro se pierden si los guarda como CSV. Las características pues que se van a perder es que va a perder las hojas. Le digo que no me muestre de nuevo esto. Ya aquí sencillamente me queda collar una sola hoja. Y lo que voy a hacer es cerrarlo. Cierro aquí este Excel. Para no dañar mi hoja, mis datos, la hoja de datos que tengo ahí, pues yo dejo un momento el Excel, pero sí les pido el favor que cuando lo guarden le digan no guardar, porque sencillamente necesitábamos solo esta columna. Venimos al Surpack, le damos clic derecho acá sobre la base de datos, sobre la carpeta ESDB2 y le damos refrescar y aquí nos tiene que aparecer collar CSV. Vamos entonces a cerrar aquí. Lo que les digo, perdón, listo. A cerrar acá, lo que les digo, le damos no guardar. Es que yo voy controlando en otro equipo lo que ustedes están viendo para no adelantarme. Porque pues, salud, como el internet, como el internet queda Qué pena. tranquilo, ¿no? Pero salud. Digamos, se pone un poco lento a veces la transmisión de datos, entonces por eso es mejor. Entonces le damos aquí no guardar. Listo, ya supongo que tengo mis datos aquí concatenados. Vamos a hacer lo mismo con Survey. Esto es aquí pues adicional, como les digo.
Entonces tengo Azimuth, Depth, Deep y Whole ID. Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer acá es colocar lo mismo. Coloco una coma, que es el separador, y llamo la función concatenar. Y jugamos a lo mismo. Entonces, Azimuth, con la tecla control, le damos acá. Después el Depth, le damos aquí. Después el Deep, le damos nuevamente acá. Y el Whole ID, le damos aquí y cierro. ¿Listo? Le damos Enter. Hacemos el mismo ejercicio, doble clic acá para copiar la coma. No se preocupen por la fuente, que eso no tiene nada que ver. Eso es indiferente y le damos doble clic acá. Necesariamente siempre tiene que ir la coma copiada en todos los datos porque finalmente la coma es el separador, es decir, lo que concatena. Selecciono aquí mis datos, control C, y lo mismo, un archivo nuevo, y le damos pegar valores. Bueno, pegamos ahí los valores, listo, y le damos guardar como. Lo mismo, examinar, buscamos pues la carpeta donde estamos trabajando. Esto es lo harto, realmente buscar la carpeta porque pues se pierde. De pronto la encuentra uno aquí en el Excel. Bueno, yo me vine hasta acá a dar la vuelta completa. No hay problema y aquí pues yo llamo esto Survey y aquí le selecciono lo mismo, CSV delimitado por comas. Listo, le damos ahí, le damos guardar, la misma historia, si no nos bota ningún mensaje, pues como yo le di que no me mostrara de nuevo el mensaje, pues me ahorré ahí como ese problemita. Aquí pues le damos no guardar. Ah, discúlpeme, tengo que copiar, perdón, voy a copiar esto por acá para más tarde tener aquí el orden de las columnas aquí pues para podérselo mostrar. Listo. Un poquito de cacharro. Y acá le damos refrescar y ya tengo Survey CSV y Collar CSV. ¿Para qué copié esto aquí? Sencillamente Surpack me va a pedir a mí un orden de las columnas. Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Aquí lo que puedo decir es que la coma, pues me divide la primera columna de datos. Acá la segunda para collar. Esto es para collar. La tercera es MacDev, que es la acá. X la cuarta. Y la quinta. Y Z la sexta. O sea, tengo 6 columnas ahí. Y lo mismo para Survey. Entonces, Azimuth tengo la 1, Depth tengo la 2, Deep tengo la 3, Whole ID es la 4. ¿Ya? Como para que tengamos ahí en cuenta ese orden de esas columnas. Aquí, así estén separadas por comas en un solo archivo. Entonces, si a mí me pasan un archivo concatenado, pues yo no voy a sufrir. Ya el otro día les mostré, si viene concatenado, si viene en texto, pues lo pasan a Excel a columnas. Y si no, pues lo pasan sencillamente de columnas a concatenado y ya. ¿Que cómo se hace? Pues se importa de la misma manera. Mire, database, ¿sí? Acá, ojo, porque esto no lo habíamos hecho. O sea, no habíamos utilizado la importación de datos desde el menú. Database, import data. Entonces,
Nombre de la base de datos, él toma la base de datos que está conectada, que se llama concatenados. El nombre del reporte, pues aquí vamos a traer es la collar, entonces lo llamo collar. Y que nos den punto note, que nos den un bloque de notas. ¿Listo? Entonces le damos ahí a aplicar. Me dice que se quiere crear un archivo .dsc. Ojo con ese archivo DSC. Ese archivo DSC me va a tomar este orden que tengo acá. Que el Whole ID es 1, Wholepad 2, MacDev. Entonces, ¿qué sucede? Es un archivo para ahorrarse uno trabajo después. Si yo estoy importando muchas veces la tabla collar, pues sencillamente le digo, él me guarda ese orden. Pero si algo me queda mal, tengo que borrar de acá de la carpeta el archivo concatenados DSC, porque si no, luego no me deja importar. Eso es un camello. Digamos que es un problema, digamos, del programa, pero si me queda todo bien, es una ventaja. Como todo. Entonces lo voy a aplicar y este es el archivo DSC que me está creando. Entonces me dice, ¿cuál tabla quiere incluir? Translation, no. Collar, sí. Survey, no. O sea, lo podría hacer, pero ¿para qué los enredo? Estilos, no. Entonces desactivan todas y dejan activas solamente la que voy a importar, que es collar. Aquí me dice que lo está delimitando. Mire, una coma, eso se deja quieto. ¿Quiere llenar los espacios? Sí, señor. Listo. Entonces le damos aquí. Una vez deje esto así, le voy a aplicar y él me va a pedir el orden de las columnas. Entonces fíjese que él las ordena todas normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y realmente ese no es el orden. Porque Whole ID es, bueno, aquí nos coincidió, es la 1. Y es la 5, mire. Y es la 5, entonces aquí le cambio el número. Espera que vaya como pegado. Sí. Listo. Y es la 5, por eso mi recomendación de pronto es copiar esto. ¿Sí? Copiarlo por ahí en un papel para que no haya problema. Entonces, Whole ID. Espérame porque si tengo la cámara encendida, esto se pone lento. Listo. Whole ID es la 1, Wholepad es la 2. Bueno, MaxDev es la 3, X es la 4, Y la 5 y Z la 6. Listo, lo copié ahí. Lo mismo para Survey. Entonces, Azimuth es la 1, Dep es la 2, Deep es la 3, Whole ID la 4. Lo copio para más tarde. Entonces vengo y lleno acá esto. Sí, definitivamente la cámara consume mucho. 1, 5, X es la 4, Z la 6, MaxDev es la 3, Wholepad es la 2. Y ese sería el orden. ¿Listo? Entonces le damos acá a aplicar y me piden el archivo de texto. Mire, nombre de la tabla que va a llenar, collar. ¿Con qué archivo de texto la va a llenar? Con collar.csv. Ustedes despliegan aquí, esto es un botón donde usted puede seleccionar. Si tiene activo aquí la carpeta de trabajo, selecciona CESD B2, selecciona collar, le da Open y aquí en Loot Type le da Insert. En el Loot Type. Y le da Aplicar. Y si todo sale bien, él me va a decir lo siguiente. Esto es como el archivo ahí de felicitación. Si le sale aquí que 94 récords fueron insertados, o sea, se grabaron 94 datos, 0 se rechazaron y uno solo se rechazó, que era el encabezado. Listo.
quedó cargada la tabla. Como ya queda cargada, lógicamente aquí, obviamente no he cargado Survey, pero aquí en collar, él me la tiene que desplegar. Aquí me va a botar un error que no existe una tabla Survey. Obviamente no la he cargado. ¿Sí ven? Mire. Warning, no downhole survey for hole. Pero aquí ya me queda. Esa es la forma de traer los datos a Surpack. Esas tablas. Entonces, pues ya el ejercicio que debemos hacer es traer Survey. Como ya está concatenado, lo traemos de la siguiente manera. Hasta ahí lo hicimos. ¿Cómo van? Mañana yo voy a hacer un taller de todo para ver cómo vamos. Entonces mañana sí les pido el favor estar todos conectaditos bien. Si de pronto por cuestiones laborales les toca atender la clase desde el celular, pues me informan, pero mañana sí quiero hacer una, no es una evaluación, sencillamente es un ejercicio de retroalimentación hasta donde vamos. Listo. Entonces, vamos a traer survey, database, import data. Entonces aquí el nombre de la base de datos es concatenados, el nombre del reporte pues es survey, el .node, que es el archivo que se nos genera, le damos a aplicar, y aquí el nombre de la tabla, fíjense que es collar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice así? Mire, porque yo tengo este archivo concatenados DSC, que es el archivo que me está él trayendo, y me dice, mire, usted va a traer esta hoja, entonces es el archivo que tengo acá. Entonces, ¿qué debo hacer? Mire, nombre del archivo que se va a crear, ese lo había llamado concatenados. Entonces, aquí, para evitar problemas, cada vez que yo creo una tabla nueva, pues lo llamo en ambas partes igual. Entonces, survey, y aquí lo vamos a llamar survey. ¿Ya? Lo llamamos igual. Perdón un segundo mientras lo hace. ¿Listo? Survey y survey. Y le damos a aplicar. Le damos presión a aplicar para crear el nuevo formato survey DSC. Listo, y ahí sí me abre. Entonces, ahí toca cometer errores para que se den cuenta qué es lo que pasa y qué es lo que se debe hacer. Entonces aquí le quito translation, collar, dejo solo activo, survey, desactivo estilos también. Y collar aquí desactivada. Me faltaba ese. ¿Listo? Se dejan así. Le damos aquí a aplicar y hacemos el mismo ejercicio. Entonces, como la base de datos cuando la creamos era calculada, él sencillamente asume los valores de X, Y, Z, los asume de la tabla collar, por eso aquí no quedan activos. El whole ID, entonces, para nuestro caso es el 4 en survey. El dep es la 2, aquí ya está. En este caso, pues escribo nuevamente ahí 2. El dip es la 3 y el azimut es la 1. Entonces, por este lado, pues cuadra uno el orden mejor. ¿Qué ventaja le veo yo a esto de los datos concatenados? Que si a mí me pasan una tabla de size, que si y no tengo el geólogo que hizo el estudio, me pasa esto, o el topógrafo me pasa esto con algún error de pronto, digamos, en la nomenclatura, pues yo lo puedo tener en cuenta, porque sencillamente el nombre del campo aquí no importa. El nombre del campo, perdón, aquí es el de la tabla, que él me da automáticamente, y aquí no importaría porque yo estoy importando es un número de una columna. Y él me borra siempre el encabezado. Entonces él solo va a tomar datos numéricos. Esa sería la ventaja por este lado. Survey, aquí seleccionamos, Survey CSV, le doy a abrir.
Y listo, le damos a aplicar. Y me dice que tengo 112 archivos insertados, 0 rechazados, perdón, actualizados y 1 rechazado. Y ya, si yo despliego la base de datos, aquí collar, aquí con esto, con ancho fijo, pues aquí ya voy a tener mis barrenos desviados. Ahí en la campaña de perforación que se hizo. Entonces voy a tener esos datos ahí desviados. ¿Listo? Ahí vamos. Por favor, me confirman. Si van ahí. Sí, señor. Listo, Señor. perfecto, Oscar. Bien. Bueno, todos. Vale. ¿Qué sucede con las tablas nuevas? Cuando yo tengo tablas, por ejemplo, tablas nuevas como muestras o como geología. Entonces, voy a venir aquí abajo, voy a copiar la tabla geología. Le doy clic derecho, le doy copiar y voy a pegarla aquí en ese DB2. La pegan por favor ahí y la abrimos. Geología XLSX. Ya pueden cerrar su tabla, esta tabla de concatenados. Ya la puedo cerrar, le digo no guardar, o sea, la concatenada de Survey. Y abro esta tabla. Entonces, ¿qué pasa? Estos archivos son, los títulos de esta tabla son obligatorios. O sea, dep from, dep to, whole ID y sample ID. Estos son obligatorios. Son mandatorios de Surpack. El único archivo que no le va a crear Surpack es la litología. O sea, el código litológico él no lo va a crear. Y fíjese que pues esto está en español. Lógicamente es un archivo o es una columna adicional. Al ser una columna adicional, yo tengo que diferenciar si es de texto o si es numérica. Obviamente, en Excel, él la lanza a la izquierda y cuando me lanza el texto a la izquierda, pues me está diferenciando que los datos son texto. Si la lanzara, cuando normalmente lo hace, a la derecha, pues los datos serían numéricos. Entonces, aquí esto es general y esto es un texto. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. El ejercicio de concatenar es similar. Entonces coloco una coma, coloco aquí igual concatenar, con la tecla control empiezo a hacer el ejercicio. Dep from, la coma. Dep to, la coma. All ID, la coma. Litología, la coma. Y sample ID y cierro paréntesis porque ya no tengo más. Lo dejo ahí un minuto para que por favor lo desarrolle. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que aquí yo ya no le puedo dar doble clic. Ah, bueno, en este caso sí. Pues me callo. Le dan doble clic porque a veces como tengo aquí esto vacío, de pronto no lo hace. Pero bueno, este sí lo hizo, gracias a Dios. Y le damos acá. ¿Dan? Copiamos esto. No se preocupen si al final les queda una coma. Es porque sencillamente la columna de sample ID está vacía. Copian ustedes sus datos. Y lo mismo, abren un archivo nuevo de Excel y el ejercicio es repetitivo. Entonces esto ya cuando uno le tiene el tiro, pues lo puede hacer muy rápido. ¿Ya? Y le dan guardar como. Obviamente buscan la carpeta donde lo van a guardar. Lo guardan como geología. Perdón, esta no es esta. Lo guardan ahí como geología. Geología. Y le dan aquí CSV delimitado por comas.
Listo, le dan guardar. Espero que vayan todos ahí. Cierro el archivo concatenado. Vengo acá, cierro mi tabla de geología, le digo no guardar y vengo aquí al Surpack y le doy refrescar para que me aparezca geología.csv. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que ya Surpack me va a pedir a mí es crear una tabla porque la tabla no la crean. No la crea, ella no la tiene, pues no la crea, no la, como lo hace Access, que sencillamente le digo, venga y créeme una tabla. Pero también la creación es muy fácil. Ustedes pueden venir aquí a Database, Administración, y seleccionan Create, no Clear. A veces uno se confunde ahí un poquito. Bueno, yo sé que no les pasa. Entonces aquí seleccionan Create Table. Seleccionamos ahí Create Table y él me va a decir cuál es el nombre de la tabla. Entonces yo le digo, la tabla se llama Geología. Me dice, ¿es una tabla de intervalo, es una tabla de punto, es una tabla discreta? Entonces yo le digo, es una tabla de intervalo, lo explicamos en la clase pasada. No es una tabla de punto porque yo no estoy tomando coordenadas, digamos, no estoy haciendo una georreferenciación ni estoy creando una geodatabase. No es discreto porque no es un dato de una muestra que fue al laboratorio y tengo un valor discreto. No, señor. Es una tabla de tipo intervalo que me dice desde hasta. Depth from, depth to. ¿Listo? Le voy a aplicar y él me da los campos obligatorios. Mire. Los campos obligatorios son Hole ID, Sample ID, Depth from, bueno, los valores pues de las coordenadas que no están ni siquiera activos, solamente están activos los que están ahí chuleados. Y acá esto lo dejo quieto, eso siempre se deja quieto, eso no se toca para nada. Y aquí en el fiel, que es el campo adicional, pues resulta que yo tengo un campo adicional que se llama litología. El tipo, pues es de carácter. Puede tener muchos tipos. Mire, puede ser una variable muy larga, una booleana, que es alfanumérica. Puede ser un datetime, que es sencillamente una secuencia de tiempo, una duración, un entero, un real, o Profe, sencillamente una nota. Señor, dime. Booleana creo que solo es sí o no. Esa, no, Pero esa. Pues yo los datos booleanos los trabajaba así cuando los trabajaba en C++, ¿sí? Pero si lo toma acá 1, 0 y 1, pues lo puede tomar así, para sí o no, ¿sí? Verdadero o falso. Pero bueno, digamos que aquí lo que tenemos es carácter, ¿sí? Entonces, selección, gracias ahí por el aporte. Entonces, litología, carácter, bueno, longitud, una mezcla, y el valor pues más alto que va a tomar es 999, digamos que el límite inferior 0 y el más alto esto, pero esto está desactivado porque pues, no son reales, ¿sí? Entonces, eso no tiene nada que ver. Le damos a aplicar, obviamente lo borra, de ahí. Vamos a darle, pues digamos que como está conectada, pues él ya la tiene que tener acá. ¿Qué debo hacer? Yo voy a abrir aquí un momentico geología, perdón, la de concatenados. Selecciono acá esto y sencillamente pues hago el mismo ejercicio. Bueno, solamente me copió el dead from, no me copió todo. Venga a ver qué pasó con esto. Entonces yo tengo acá dead from, pues que es la 1. Hago el mismo ejercicio. 1, depth es la 2, Hole ID es la 3, litología es la 4 y sample ID es la 5.
Entonces, depth from la 1, depth to la 2, sample ID la 3, Vito la 4 y sample ID la 5. Vengo aquí y importo los datos, entonces esta será geología. Con el campo de geología nuevamente, geología. Acá .node, aquí me dice que va a crear este archivo. Dejo activo solo geología. Le voy a aplicar y aquí entonces lo mismo. Call ID es la 3, sample ID la 5, depth from es la 1, depth to es la 2 y el campo adicional que se llama litología aquí es la 4. Esa es la única dificultad que hay, identificar pues esos valores. ¿Listo? Le damos aquí a Profe, aplicar. Señora, dime. qué pena, yo tengo problemas, no me quiere, o sea, me importó bien Collar, pero Survey y Geología no me da. Ya miramos. ¿Listo? Sí, señor. Démosle aquí a aplicar. Y traemos geología. Acá, geología, abrir. Y le damos aquí a aplicar y ya me dice que trae 453 valores. Que los importa ahí. Voy a parar aquí un poquito la grabación.